Pues regresamos aquí a Cultivando Idiotas después de esta rola de Doors. Chavita, hoy tenemos un invitadazo que te voy a ceder el honor de presentarlo. Sí, hoy tenemos un gran amigo, empresario, golfista, músico y excelente persona, Jorge Moreno, el Jams, que probablemente nos va a estar acompañando en otros programas, pero eso vamos a ver cómo se porta. Hola Jams, ¿cómo estás? Hola mi querido Chavita, James, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y muy contento de estar aquí con ustedes. Muy bien, mucho gusto de tenerte. Pues queremos tocar un tema que sabemos desde hace muchos años que George es un fanático de un deporte que yo he practicado 2 o 3 veces, pero no lo conozco, no lo sé. Y creo que es un tema muy interesante para Cultivando Idiotas. Es el golf. Justo antes de entrar al aire platicábamos con George que yo tengo muchas ganas de ver golf en la tele, pero no lo sé ver. Entonces, a ver si George nos puedes dar una empapada de cómo ver un juego y de ahí pues vamos platicando sobre el golf. Sí, ¿de qué se trata el golf? Porque nosotros no estamos tan empapados en el tema, mi George. A ver. Claro que sí. Oye, pues rápidamente, pues es un deporte que curiosamente tenemos o lo percibimos un poco lejano a nivel cultural en México. Obviamente, pues no se compara con deportes como el fútbol o el béisbol, que tienen también muchos fans, pero que ha sido muy relevante. No hay que olvidar que en los últimos años, pues de entrada, hace aproximadamente 10 años, pues todo el auge de Lorena Ochoa, que se convirtió probablemente en una de las mejores jugadoras en toda la historia, ¿no? Y llegó a romper todos los récords y es un personaje súper respetado a nivel mundial y probablemente uno de los atletas más importantes y más exitosos en México, ¿no? Junto con Julio César Chávez, por ahí a Hugo Sánchez, ¿no? Hablando de a ese nivel la equiparan. Totalmente. Y eso es algo que, o sea, la cantidad de torneos ganados, la cantidad de dinero, no hay que olvidar que es un deporte individual, ¿no? Entonces eso parece que no, pero puso a México en un escenario muy positivo para, uno, que las marcas inviertan en golf y dos, que es lo más importante, pues que mucha gente joven esté jugando, ¿no? Y ahorita lo vemos con 2 profesionales, Carlos Ortiz y Abraham Anser, que están ahí, ya jugaron Juegos Olímpicos. También tenemos a Gaby López, que acaba de ganar hace un par de semanas. Entonces está pasando algo que no ocurría hace mucho tiempo, que es tener a varios mexicanos en las grandes ligas, por así decirlo. Yo creo que, o sea, no sé, George, pero, o sea, yo que recuerde, en México se empieza a escuchar un poco más el golf a partir de Lorena Ochoa. O sea, sí creo que Lorena Ochoa sí significa en este país un antes y después del golf. Definitivamente, y eso ha hecho que ahora mismo haya una camada de jugadores que están ahí en los torneos más importantes de todo el mundo, y eso ha hecho también que haya una gran inversión para traer torneos a México, ¿no? Y creo que poco a poco va ganando espacio también en la televisión, va ganando espacio en los medios y de ahí tu pregunta con lo que arrancamos, ¿no? Oye, ¿cómo se ve? Porque ya no es un deporte que sea muy complicado de ver, ya cualquier fin de semana pues, estás haciendo zapping por ahí y te lo encuentras, ¿no? Y te encuentras mexicanos de mucho ruido y bueno, eso ha sido importante, pero sin duda Lorena Ochoa fue un antes y un después, sin temor a equivocarme. Yo creo que top 3, top 5 de los atletas más importantes en México en la historia. Órale. Wow, o sea, la verdad eso... O sea, creo que sí se queda como un punto que yo la verdad desconocía. O sea, sí sabía que Lorena Ochoa era grande, que era de Guadalajara. O sea, sí yo la vi muchas veces en los medios, ¿no? Y creo que sí, a partir de ella se desarrollaron más campos. O sea, nosotros creo que en México se cuenta con grandes campos de golf. O sea, a nivel competitivo. Y lo que había leído es que
Escocia, Estados Unidos tienen los mejores campos, ¿no? O ¿dónde están los mejores campos? Yo me imagino que es por el clima, ¿no? Sí, una cosa bien importante y muy sexy, más que por nivel competitivo, la verdad es que México es muy sexy para jugar golf por el turismo. Lo que decía Salvador, Chavita, es muy importante. El clima es fenomenal. O sea, si tú vives en Chicago, si vives en Inglaterra, en el norte sobre todo, si vives en Europa en general, a estas alturas del año, pues ya no hay golf. Ya estás jugando tus últimas rondas con sudaderas, doble calceta y pues la bendición, porque son unos vientos y unos fríos tremendos, ¿no? Y una gran ventaja pues es eso, ¿no? Que México tiene un clima bastante constante y de hecho varios profesionales vienen a México y hacen residencias. Obviamente el tema de turismo es fenomenal, ¿no? O sea, todo lo que es obviamente campos de Los Cabos. Oye, Jams, por ejemplo, ¿cuántos campos de golf tiene México que sí son como utilizados para torneos así de nivel top? ¿Los has visitado? Muy poco. No, muy pocos. La verdad es que hacer un campo con las condiciones profesionales es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada vez se ha desarrollado más el deporte y cada vez necesitan, cada vez los jugadores le pegan más lejos. Entonces, por ejemplo, campos clásicos como el Chapultepec, el Churubusco, el México, que están dentro de la Ciudad de México en un espacio cerrado donde no puedes crecer porque pues ya después del campo ya hay calles y edificios, pues eso se convierte en un poquito en obsoletos para torneos de grandes ligas, ¿no? Por así decirlo, de la PGA o del LIV, etcétera. Pero obviamente estos campos de lo que hablábamos de Cabos, campos en Vallarta, campos en Tulum, bueno, en la zona de Riviera Maya, especialmente en Mayacoba. Exacto, en el Camaleón, esos son los que reciben los torneos internacionales, pero pues esos son campos, son campos de $300, $400 jugadita, ¿no? O sea, son campos en estados óptimos para torneos y que son muy, muy sexys para el turismo, ¿no? Y por ejemplo, en México, si un joven quiere empezar a jugar golf, ¿cuánto requiere de inversión mensual, por ejemplo? Ya, no, digamos, en un campo normal o digamos de principiante. No, la verdad es que sí es una inversión muy alta en México y sí cumple con esta idea que tenemos de que el golf es un deporte de élite, ¿no? De que es un deporte para gente con capacidad económica alta. Porque uno, pues por lo que platicábamos, ¿no? Los campos en general, por ejemplo, para que te des una idea, creo que en México hay 200 campos en todo México y en California, creo que solo en California hay más de 200. Sí. Imagínate, ¿no? O sea, ese es un factor importantísimo, ¿no? Que tocábamos antes del corte. El hecho de que si tú restringes el deporte como el golf, como el pádel, a que solo lo puedas jugar si estás afiliado a un club, pues hace que el deporte se vuelva, pues, no, sí, digamos, un nicho. Y el nicho es de quien puede pagar el club, que puede estar y jugar allá, ¿no? Y bueno, generalmente los campos de golf, como por ejemplo Bosque Real, o sea, están ya en zonas que bueno, no puedes llegar ni con transporte público de entrada. Hasta caseta, ¿no? Pagas para llegar, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces son básicamente, uno es el factor de que en México pues tienes que tener una membresía y las membresías pues normalmente son caras, ¿no? Número dos, pues hay pocos lugares donde se practica. Y el tercero, no existe por lo mismo la infraestructura para llevarte al siguiente paso de convertirte en un golfista profesional. Normalmente, por ejemplo, el caso de Lorena Ochoa, el caso de Abraham Ancer, bueno, este es un caso bastante particular porque él es ahí medio Mexican American, pero el caso de Carlos Ortiz y de la mayoría de los jugadores profesionales sí son personas que tienen que emigrar a Estados Unidos para estudiar high school, college, y ahí es donde se agarran a trancazos, ¿no? Ojo, cada vez hay más oportunidades. Antes era casi imposible lograrlo, pero ahora ya hay muchos sistemas de beca, etcétera. O sea, se ha democratizado un poquito, no tanto, ya es un poquito más fácil que antes, pero sí, es muy difícil o sea, sigue siendo un tema de muchos recursos. Que ojo, no quiere decir que el deporte per se sea así.
o sea, lo que hablábamos, en México por las condiciones de que no hay campos y que pues sucede algo que sucede con muchos otros deportes, ¿no? Me imagino que con la Federación de Esgrima, etcétera, ¿no? O sea, no son deportes que puedas practicar mucho y que tengas muchos espacios donde desarrollarte, ¿no? Uh-huh. A nivel profesional o amateur, y apoyos gubernamentales, pues ni se diga. Pero, por ejemplo, en este, y el equipo también, ¿no? El tema de las importaciones, el tipo de cambio, todo eso hace que sea cada vez menos accesible. Pero no hay que olvidar que en otros países, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, que obviamente son los países que más jugadores pues tienen o desarrollan, puedes ir a jugar golf por hasta $15, $25, ¿no? Y eso es algo que a mí me sorprendió cuando visité Escocia, que ahí hay campos públicos de golf, pero yo me imagino que también es un poco en que el país es un país en el que llueve mucho, el pasto se da y pues hasta el terreno cumple con las características que requiere el golf. Yo supongo que por eso de ahí nació el deporte, ¿no? Sí, o sea, sí, no. En México hay que regar mucho. Son temas ahí parecidos, pero por ejemplo, ¿no? Este tema de que puedas jugar en campos de Estados Unidos por un precio bastante accesible y que el equipo de juego sea mucho más barato, puedes ir al supermercado y comprarte un kit por $99 para empezar. Pues eso no existe en tanto. Y también el tema, obviamente, el tema del tipo de campo es bien importante, ¿no? Lo que tú dices, el riego, el mantenimiento, eso lo encarece. Pero otra cosa bien importante, justo en este caso específico, por ejemplo, de Inglaterra, es que son campos distintos. Es un campo que se llama links y que tú ves a los profesionales y literalmente juegan en pastito del campo, ¿sabes? Y no necesariamente es un pasto, un campo verde. Tiene muchas partes secas, muchas partes amarillas, y eso lo hace también, uno, pues como dices, accesible, y dos, le da un tipo de dificultad o de característica especial. Ojo, allá, como dices, son hasta parques públicos. Tú puedes, el campo más importante, o que es como la meca, que se llama St. Andrews en Escocia, es un parque público. Los domingos la gente sale con su perro y es más, tú le estás pegando a la pelota y se te está cruzando la gente que sale a correr, a hacer un picnic. Entonces esa es bastante la diferencia. Y ojo, no es que sea un deporte caro, es que la infraestructura en México hace que sea cara, pero sin problemas podría ser un deporte más democrático como lo es en otros países. Por cierto, yo creo que también el mexicano que juega golf está mal acostumbrado, porque la otra vez platicaba con un amigo y me decía, a ver, cuando vas a jugar a Estados Unidos, no hay que tienes un caddy que puedes llevar que lleva tus palos. No. En Estados Unidos, si quieres un caddy, te cuesta muchísima lana. O sea, generalmente incluso ahorita ya están sacando como Segways para recorrer los campos. Y digo, en México es muy fácil que, digamos, por los salarios que se les pagan a los caddies, pues que todo mundo en México tenga un caddy. Entonces luego el cuate que juega golf en México cree que se juega golf igual y con los mismos, digamos, detalles que tienen los campos de golf en México. ¿Sí me entiendes, George? Sí, y qué buen punto que tocas. O sea, eso habla también de cómo se tropicaliza y cómo se entiende el deporte en México, ¿no? Justo este modelo en el que es mucho más, pues es un deporte de élite, ¿no? Pues sí. Tiene servidumbre y todo. Pues casi. Sí, lo literal. Que pasa es que en México el caddy, pues es un cuate que te carga los bastones y le puedes decir, oye, vete por la cerveza. Hasta te dicen, ¿qué pasó, patrón? Voy con mi patrón. O sea, si hay un tema ahí importante. Y por lo mismo que hablábamos, ¿no? En Estados Unidos, eso que tú dices, normalmente los caddies son gente muy experimentada. Normalmente son, por ejemplo, chicos de college. Son cuates que juegan muy, muy bien y que necesitan un ingreso adicional el fin de semana y que te van a cargar la bolsa y que te van a dar los mejores tips, pero ni por aquí te puede pasar que le digas, oye, lánzate por unos refrescos, cabrón. No, exacto. Oye, se me olvidó no sé qué en el vestidor, lánzate por él. Y que luego, por ejemplo, o sea, me platicabas una vez que incluso juegan mejor que tú.
Sí, Incluso te es lo dan que te tips. Sí, pues son cuates de college que muchas veces hasta son Division One que necesitan lana adicional, ¿no? Ojo, te cuesta $120 un caddy. Entonces, esa es una gran diferencia. Es un cuate que sí te va a ayudar en el campo, que sí te va a decir cómo se juega, porque el caddy va más allá. El caddy es una figura bastante curiosa, bastante... Nos cambia de lugar en lugar. Sí, y de persona en persona. De hecho, es una figura ahí bastante curiosa y ha habido hasta la discusión de si un caddy debería recibir medalla en las Olimpiadas, ¿no? Pero porque genuinamente hay caddies que leen y estudian los campos, ¿no? Que te pueden dar clases, que pueden jugar hasta mejor que tú. Hay jugadores profesionales, me voy un poco a los extremos, a los profesionales, que creo que es el ejemplo más interesante. Pues hay jugadores que llevan a su familia, ¿no? A un hermano, a un coach, a su papá. ¿Por qué? Porque más que el apoyo técnico, están buscando un apoyo moral en el campo. Y luego están aquellas personas que sí dicen, oye, pues yo nada más necesito una persona que me cargue la bolsa, me limpie los bastones y listo. Entonces, y por ejemplo, Tiger Woods sería Tiger Woods sin su caddy, o entran caddies en los torneos. ¿Cómo está eso? Yo no conozco justo ese formato. Sí, y sí juegan un papel muy importante. De hecho, el caddy de Tiger es bastante polémico, porque es un deporte bastante solitario. Juegas tú y solo puedes hablar con tu caddy y durante 4 horas que dura tu ronda solo puedes hablar con él a nivel profesional. Vamos. A ver, justo ese tema. A ver, yo quiero poner ESPN y ver un partido de golf. ¿En qué nos fijamos? ¿Cuántos jugadores pueden jugar al mismo tiempo, por ejemplo? A ver, bueno, pero es que estamos dejando ahí varias preguntas inconclusas. Pero a ver, entonces, lo importante que tenemos que entender es que es un deporte donde no gana, a diferencia de otros, de la mayoría de juegos de pelota, no gana la persona que haga más puntos. Es todo lo contrario, es la persona que haga menos. Y algo bastante interesante es que es un deporte, y creo que también es de los pocos, si no es que es el único, donde la persona con la que juegas técnicamente y oficialmente no es tu rival. El rival es el campo. Entonces todos los campos tienen un número de golpes que normalmente es 72 y te dicen, oye Salvador, pues tú tienes que hacer este campo, el recorrido, tienes que meter la pelota en 18 hoyos y en total tienes que meter la pelota en el hoyito, en cada hoyo son 18 hoyos y en total tienes que hacer 72 golpes o menos. Entonces ahí empieza la cuenta, ¿no? Hoyo 1, hoyo 2, hoyo 3, cada hoyo tiene un número de par, ese es el famoso par. Entonces el par del campo, el famoso par del campo es 72 normalmente, hay unos que son 71, la mayoría son 72 y cada hoyo tiene un par que te dice básicamente, en este hoyo tienes que hacer, es el par 3, o sea, de 3 golpes la tienes que meter, es un hoyo pequeño, corto, un hoyo medianito, es un par 4, tienes 4 golpes para meter la pelota y un par 5, que idealmente quiere decir que en 5 golpes tienes que meter la pelota. La suma de 18 hoyos en esta mezcla de pares, pues te da 72 y por eso vemos en los torneos, cuando tú ves un jugador de golf en la tele que dice -2, -3, más 8, más 5. Entonces eso quiere decir que del 72, si dice más 5, pues lleva 77 o cerró con 77. Si lleva -3, pues quiere decir que logró 69. Entonces eso es una parte importante, ¿no? La pelota, lo básico, tiene que entrar mediante el golpe de un bastón en un hoyo, en el número de golpes que dice. Entonces si se fijan en la tele siempre va a decir hoyo 16, par, y tiene un numerito que es 3, 4 o 5. Ah, perfecto. Y el número en grandote, que es el marcador, digamos, que de ese jugador, que está basado en el 72, ¿no? Entonces de los 72, pues llevas tanto, ¿no? Entonces ese es el estás partiendo como si siempre llevaras 72, ¿no? Entonces tiras, por ejemplo, en un par 3, tiras 5, pues te vas más 2, ya vas automáticamente más 2. En el siguiente hoyo tiras, es un par 4 y tiras. Como decía el maestro,
tú tienes 10 hasta que me demuestres lo contrario, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Exactamente, por ejemplo, ¿no? Si hay un empate en los torneos, también tiene que ver como el estilo de tiro, o no sé si lo hizo mejor que el otro jugador. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se decide al final? Se deciden, es un shootout, es algo que se llama playoff, y básicamente juegan un hoyo los dos, y el primero y el que haga menos en ese hoyo pues, se lleva el torneo. Si los dos vuelven a hacer lo mismo, juegan otra vez el hoyo, o sea, van al que siguen hasta que es una muerte súbita. Entonces así es como se define. Pero esas son las reglas básicas, ¿no? No hay que olvidar que es un deporte bastante complicado, es un deporte es un deporte antiguo, es un deporte muy antiguo, hay muchas reglas, pues no, como de etiqueta, ¿sabes? Hay muchas reglas de etiqueta, y es un deporte difícil en general. También es un deporte que es complicado, y esto ha sido muy polémico porque es un deporte donde los jueces pueden votar algo aún que ya se haya acabado el partido o la jugada. Entonces tú te vas a tu casa y tú dices, pues yo tiré hoy -2. Te vas a tu casa, y si un juez está viendo la repetición y se dio cuenta que pasó algo con tu pelota, que se movió, que pisaste algo que no debías o lo que sea, pueden llamar y te dicen, oye, al día siguiente te ponen unos golpes de castigo. Entonces eso es algo interesante también, que es un deporte que básicamente sigue corriendo aunque tú ya te hayas ido, ¿no? Oye, o sea, ¿y cuántos golpes te pueden castigar? Depende, normalmente son 2, pueden ser 4, pero hay cositas así. O sea, hubo un caso polémico en el que un cuate vio un tema no recuerdo bien el caso, pero lo estaba viendo por televisión. La jugadora, creo que fue en el caso femenil de la LPGA, ya estaba celebrando y habló por teléfono. Les dijo, oigan, yo estoy hablando, vi la transmisión, vi la repetición y pasó esto, y creo que eso es una falta al reglamento. Y le quitaron el trofeo a la jugadora. Así súper chismosa. Se llevó la gloria de la chica. Oye, pero he visto que es un deporte que últimamente se ha reinventado. Yo, buscándole un poco antes del programa, encontré algo que se llama Live Golf. ¿Qué es eso de Live Golf, Live Golf es la peor pesadilla y al mismo tiempo la gran ayuda o empujón para el golf contemporáneo. Porque bueno, amigos de Cultivando, hasta aquí nos quedamos con esta entrevista de Jams sobre golf. Se extendió un poquito, así que lo vamos a dividir en 2 capítulos. Esperemos que los estén disfrutando. La próxima semana volvemos con esto que es Live Golf. Es un tema muy importante y muy polémico en la actualidad en este deporte, pero no se vayan todavía porque aún falta la última parte de nuestro podcast en la que vamos a hablar un poco de tecnología. Y mientras los dejamos con esta rolita de la banda The Golf Club. Esta canción se llama Shape Shifting. Espero la disfruten. En un momento nos oímos, amigos. Cultivando idiotas.